En este vídeo pasaremos a la parte práctica de los temas literarios y para eso vamos a leer y vamos a comentar una poesía de Antonio Machado titulado A un olmo seco. Esto es un olmo y dos olmos más al fondo, ahí, 1 y 2. Y ahí tenemos un olmo que podría estar seco. Pues bien, vamos a coger una poesía de Antonio Machado muy famosa, muy conocida, A un olmo seco. Os invito a que le deis al pausa y busquéis en internet el texto o os descarguéis el texto que os he puesto y la leáis. Y a partir de una primera lectura vamos a hacer juntos una lectura para desentrañar el tema literario, para trabajarlo y poder saborear realmente el propósito del poeta. El poema dice así: al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Así el poeta nos introduce su visión. Yo me pongo en escena, me pongo pues en ese momento y me imagino al poeta que está caminando, está paseando por el campo y se topa con un árbol que está muy castigado, un árbol que es un olmo, o sea, es un árbol viejo, un olmo viejo dice aquí, hendido por el rayo, es decir, un olmo grande, de tronco muy retorcido, atravesado por un rayo, o sea, un árbol que tiene el rastro de haber estado partido en dos, podrido en su mitad, o sea que tiene medio árbol, lo tiene ya, está deshecho, deshaciéndose, podrido. Dice, entre las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido, es decir, que el poeta se sitúa en junio, digamos, ¿no? Porque pasea en junio y ve los efectos de las lluvias de abril y del sol de mayo y se encuentra con un árbol pues muy decadente, muy decrépito, muerto, pero con un brote, con unos brotes de renovada juventud de ese árbol. Tenemos un olmo seco, justo, podría ser como el del poema. Aunque yo en el poema me lo imagino como más antiguo, más viejo, más grande, más enorme. Este es un olmo pequeño. Está podado, pero justo vemos que si nos acercamos a una rama, vemos que le salen algunas hojas. Aquí le ha salido alguna y aquí arriba le decimos que le sale otra. El olmo centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento, le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. Es un árbol muy hecho polvo, carcomido, polvoriento, corteza blanquecina, con musgo. O sea que imagínate, ¿no? Nos hacemos cargo, ¿no? Y luego dice, da un contraste, no será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Aquí esta expresión quizá no la entendemos bien, dice, no será cual los álamos cantores. Significa, no será como los árboles cantores. Aquí hay una figura literaria que hemos estudiado, es un símil. Ese olmo del que estamos hablando, que es viejo, centenario, hendido por el rayo, carcomido, no es como los álamos. Los álamos son unos árboles muy altos, con las ramas hacia arriba y con muchísima hoja en verano. Son árboles que están junto a los ríos, ¿no? Habla del Duero, y hace mucho ruido, ¿no? Porque cuando lo agita el viento se mueven todas las hojas, se mueve todo el árbol. Por eso los álamos son cantores. Estar en la ribera, que lame el Duero, como si el Duero fuera una gran lengua que va pasando por la montaña, ¿no? Ejército de hormigas en hilera van trepando por él y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Por contraste con los álamos que están junto a los ruiseñores por el camino, un poco separado, como marginado, está ese olmo lleno de hormigas y arañas. Sigue. Antes que te derribe, olmo del Duero. Este verso es muy importante. ¿Por qué? Porque de repente cambia. Fijaos, porque hasta ahora ha descrito al olmo, pero ahora el poeta da un paso más y dice, antes que te derribe, olmo del Duero, el poeta habla directamente con el olmo, dialoga con el olmo. ¿Vale? Por lo tanto, ese olmo cobra
una importancia muy grande. Antes que te derribe Olmo del Duero con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Es muy bonito esto. Vamos a explicarlo porque quizá no se entiende muy bien. Dice el poeta que quiere anotar la gracia de la rama verdecida. Es decir, que se ha dado cuenta del milagro, de la gracia, de lo extraordinario de ese reverdecer del olmo. Y dice que lo quiere anotar en su cartera. No lo sé, cartera, pues una libreta como esta, donde el poeta pues escribe sus versos, las ideas que tiene, etc. Pues dice que va a anotar la gracia. ¿Cuándo? Antes de que muera del todo. Y esto lo dice con imágenes que son consecuencia de la muerte de un árbol. ¿Qué pasa con un árbol cuando muere? Pues que utilizan la madera para algo, ¿no? Dicen, antes de que te derribe el leñador. El leñador derriba el árbol para que el carpintero lo convierta en melena de campana. Una melena de campana es esa pieza grande de madera donde va atornillada la campana cuando da vueltas, ¿no? O sea, lo que se gira es la melena y a la melena está clavada la campana. Lanza de carro. La lanza de un carro es el palo al que están atados los animales que tiran de un carro, ¿no? Eso es la lanza de un carro. O yugo de carreta. Antes que... Luego viene aquí una expresión que hay que entender bien. Dice, antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta. Esto es un hipérbaton, también lo hemos estudiado. Es un desorden, ¿eh? Dice, antes que ardas rojo en el hogar de una mísera caseta, ¿vale? Es decir, antes de que alguien te eche al fuego y estés rojo, es decir, que estés en ascuas, ¿no? Que la madera se esté consumiendo en una chimenea, antes de que te descuaje un torbellino. Esto es otro ejemplo. Dice, bueno, quizá no viene un leñador a cortarte, sino que simplemente viene un torbellino de viento y te arranca del suelo. Y tronche el soplo de las sierras blancas, o sea, el aire de la sierra sopla, el viento frío que descuaje, que tronche, que doble el árbol. Olmo, que le llama, Olmo, quiero anotar la gracia de tu rama verdecida. Y luego acaba con el sentido y dice, mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Estas últimas palabras, estos últimos 3 versos del poema, nos da la clave para entenderlo y nos da el tema. Dice, mi corazón también espera otro milagro de la naturaleza. El poeta lo que hace es ver al olmo, que está podrido, pero ve que surge la vida de esa podredumbre, de esa decadencia surge la vida. Y dice, yo soy como ese olmo, pues que la vida me ha castigado o que tengo esta desgracia o que tengo estos problemas, pero llega la primavera y con la primavera vuelve la vida. El tema es ese secreto de la vida, ese milagro que hace que la vida surja de donde parece que no haya. Ese es el tema. Desde luego no es un tema fácil, pero desde luego no es un tema nuevo, eso es lo importante. Claro, yo lo sé porque claro, he leído más que vosotros, pero el tema del milagro de la vida no es un tema nuevo, es un tema que a todos nos fascina y es un tema que el poeta pues descubre y lo muestra desde esa mirada subjetiva, desde esa expresión de sentimientos. El poeta que está hecho polvo, claro, cuando estudiemos la vida de Antonio Machado nos daremos cuenta de que en esa época el poeta Antonio Machado tenía a su mujer enferma, gravemente enferma. Entonces, claro, estaba muy dolido por esa situación de enfermedad. Y al ver ese olmo,
ve ese rayo de esperanza de que la primavera puede hacer que su mujer recobre esa vida que le falta. El secreto de la vida es el gran tema de la literatura. Claro, cuando uno piensa en eso, en ese milagro de la vida, uno rápidamente piensa en el mito de Prometeo. ¿Qué hace Prometeo? Prometeo roba a los dioses el secreto de la vida, que es el fuego. Se lo roba a los dioses porque la vida es monopolio de los dioses y se lo entrega a los hombres. Y claro, los dioses lo castigan, el mito de Prometeo. Luego, en la literatura, esa historia de Prometeo o esa historia del secreto de la vida ha salido de maneras infinitas. Pensemos, por ejemplo, en Frankenstein, en el que se pone sobre la mesa directamente el tema de la posibilidad de dominar la vida, de crear nueva vida. Aquí el poeta no tiene grandes expectativas, el poeta no escribe una historia de ciencia ficción. Aquí el poeta lo hace desde un punto de vista íntimo y se da cuenta de que la vida, tal y como surge, cae y muere. Y se plantea cuál es su papel ahí. Su papel ahí es fascinarse, ¿no?, de la esperanza de que después de todo un invierno vuelve a brotar la primavera. La energía vuelve a llenar las cosas del campo, la vida de la gente, ¿no?, y surge. Y simplemente espera con esperanza que ocurra lo mismo con él, ¿vale? Ese es el secreto de la vida, que misteriosamente se abre paso y emerge. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que con esto haya quedado un poquito más claro y nos sirva para aprender un poquito más, para aplicar el tema literario y encontrar las ideas de fondo que hay detrás de cada trama, cada historia, cada novela, cada poesía.